sea, para que también se puedan dar una idea de lo complejo que es, la electricidad que están usando ahorita mismo se está generando ahorita mismo. No sé qué tanto dependan de todo el sistema, pero pensaría en algo más aislado. No sé si mi intuición me lleva por el lado correcto. Importancia del sector eléctrico desde una visión transversal, que es la económica, regulatoria, ingenieril. Por otro lado, recordando un poco qué es la cadena de valor, generación, transmisión, distribución, comercialización. Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Yo soy Ceci. Yo soy Ivana. Y yo soy David. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el sector eléctrico y su importancia económica. Pero antes que nada, pues este tema creo que es bastante amplio e interesante, por lo que yo creo que es importante empezar por qué es el sector eléctrico. Oye, Ivana y Ceci, ¿ustedes saben qué es el sector eléctrico? Pues todo el ambiente donde se genera, distribuye y te transmite y todo esto, la electricidad. Sí, 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 creo que es una muy buena descripción. ¿Tú, Ivana? Sí, pues obviamente igual lo mismo, generación, distribución, transmisión eléctrica, pero bueno, ahora falta saber todas sus complejidades. Totalmente. Y yo creo que aquí un punto muy importante es que antes quizá de entrar a estos elementos que ustedes acaban de mencionar y que justo son componentes de la cadena de valor del sector eléctrico, es importante mencionar un tema que se llama la transversalidad del sector eléctrico. Y la transversalidad del sector eléctrico, en primer lugar, se refiere a que este sector no se puede entender quizá desde un solo punto de vista, sino que hay que tener al menos tres puntos de vista para poder tener una muy buena aproximación o un mejor entendimiento de qué es el sector eléctrico. Y los tres puntos pues más importantes son, en primer lugar, la parte económica, la parte regulatoria y la parte de ingeniería. Es decir, bajo estas tres posturas podemos entender mejor qué es el sector eléctrico. La parte económica, porque la electricidad per se tiene un impacto económico muy importante, pues prácticamente creo que el día de hoy es imposible pensar la vida humana normal sin electricidad, además de pues, todo lo que pasa atrás en cuanto a producción y lo que consumimos y muchas otras cosas más. En la parte regulatoria, es un sector altísimamente regulado, cada uno de sus eslabones de la cadena de valor tiene una regulación específica. Y por otro lado, la parte de ingeniería es sumamente importante, pues es un sector muy técnico y que depende muchísimo de la innovación. Entonces, creo que esa parte es importante. Pero por otro lado, ahora entrando exactamente a los elementos que ustedes comentaban, que es la cadena de valor del sector eléctrico, una parte importante pues es quizá mencionar de manera muy genérica cuáles son esos eslabones o componentes del sector eléctrico, que justamente es la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica prácticamente, ¿no? Y esta es una cadena de valor que pues usualmente se puede ver en todos los lugares del planeta. Creo que puede haber algunas variaciones, pero seguramente son mínimas. Oye, Entiendo. David, y una duda. Eh, por ejemplo, estos tres pilares que dijiste, económico, ingeniería, obviamente, y legislación, los tres tienen, o sea, más o menos tienen el mismo peso, o tú crees que la balanza está inclinada o se ve decantado hacia un lado en específico. Ejemplo, no, ¿sabes qué? La parte económica domina el mercado eléctrico, o sabes qué, es la legislación lo que tiene como amarrado, o tú crees que los tres están como balanceados igual. Sí, creo que es una muy buena pregunta. En lo personal, creo que son los tres elementos y creo que esa es una de las razones por las cuales la complejidad del sector eléctrico es tan alta. Porque, imaginemos, ¿no? Alguien quiere ver el sector eléctrico solo desde el lado regulatorio, pues no puedes pensar solo o meterte en esa postura de abogado, ¿no? Únicamente, en el sentido de que, voy a poner un ejemplo, entras a la regulación que hoy día existe en México, pero es una regulación muy técnica. Entonces, esa es la razón por la cual no puede ser únicamente desde un punto de vista. En realidad, debes de meterte a los tres puntos para poder tener una mejor aproximación. Y regresando al tema, ¿no? Si quieres leer una regulación del sector eléctrico, creo que debes de tener al menos una noción muy básica de algunas de los tres elementos para que puedas tener una mejor aproximación. Oye, Ceci, ¿y tú cómo ves No, ¿y esto en renovables? en Dime. renovables? ¿En renovables?
Pues los renovables, digo, tienen que seguir las mismas reglas, ¿no? La misma regulación y todo. Tecnológicamente presentan algunos, pues, hay retos, ¿no? En muchos casos. Y en cuestiones económicas, pues justo es donde ya están logrando, y ya muchas son más baratas, ¿no? Que algunas de hidrocarburos. Entonces yo sí veo a las renovables ya ganando mucho terreno en el aspecto de su generación y contribución dentro del mercado eléctrico y el sector eléctrico, pero aún faltan pues varias cosas, ¿no? Que hacer y que mejorar. No sé. Sí, totalmente. Por otro lado, el tema de cómo esto aplica o no aplica en el tema de renovables, vamos, al final del día, cuando hablamos de regulación del sector eléctrico, pues es todo lo que está involucrado en la electricidad. Podemos generar electricidad de manera por fuentes no renovables o por fuentes renovables. Entonces, en realidad, esto aplicaría para ambas, ¿no? Es un sector tan amplio que involucra ambas fuentes de generación y que de hecho yo creo que desde este punto podremos partir para platicar un poco también de manera muy genérica de cuáles son los eslabones de la cadena de valor. Que si no, regresando a lo que mencionábamos, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, pues bueno, cada una de estas se refieren a diferentes cosas, pero justamente, pues como su nombre lo dice, ¿no? La cadena de valor, en cada uno de los eslabones a este producto que conocemos como electricidad, pues se le va agregando cierto valor para que al final un usuario o consumidor pues pueda hacer uso de este bien. Entonces, ¿ustedes saben qué es la generación de energía eléctrica? Sí, y de hecho, o sea, si lo platicamos como esta cadena de valor desde un punto ingenieril, es como explicar que hay energías primarias, o sea, tú puedes tener el agua que está corriendo, ¿no? Y eso es una energía, pero mientras tú no la transformes en una energía útil, ahí es cuando le agregas valor, ¿no? Y es como entra en la cadena de valor y las presas, pues sí, funcionan. Y bueno, ¿ustedes saben qué es la generación de energía eléctrica? Pues yo que estudié ingeniería, lo puedo explicar como que una energía primaria se tiene que convertir en una energía útil. Para dar un ejemplo rápido, es el agua puede estar corriendo y es energía, pero si no la transformamos en algo útil para nuestra humanidad, pues no agrega a esta cadena de valor, ¿no? Y se me hace súper interesante eso que estás diciendo porque de hecho casi cualquier cosa lo podríamos convertir en energía, o sea, o más bien no que convertir, ya es energía, casi cualquier cosa la podríamos aprovechar si supiéramos cómo. Ya saben que la energía piezoeléctrica, que la gente va caminando o lo que sea y eso se puede ir aprovechando con las baldosas piezoeléctricas, eso está... Totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que ustedes acaban de tocar un punto muy importante, porque la generación de la energía eléctrica, tenemos que la electricidad es una energía secundaria. Pues como mencionaba, sí hay energías primarias, en este caso la electricidad es secundaria, porque depende de otro proceso para que pues la podamos tener. Dentro de la generación únicamente quisiera tocar que en México pues tenemos dentro de la regulación diferentes modalidades de generación. Una de ellas muy importante es la generación distribuida y que a diferencia de la que no es distribuida, como lo mencionábamos, es un sector sumamente regulado. Entonces la distribuida es una generación que tiene una carga regulatoria menor, podríamos llamarla no permisionada. No obstante, no quiere decir que no tenga ciertos elementos que sí podrían ser sujetos a regulación. Ahora, pasando a otro de los eslabones de la cadena de valor, pues justamente es el tema de las redes. Dentro de las redes tenemos la transmisión y la distribución. Esta parte es importante en términos de que la transmisión, pues justamente es cómo estas centrales eléctricas que generan electricidad se interconectan para poder transportar su electricidad. Y esta primera interconexión, pues puede ser en términos técnicos, en media o en alta tensión. Y por otro lado tenemos la distribución, que justamente es cómo esta electricidad que está transportando, pues baja, por llamarla así, hacia los centros de carga, que es exactamente el consumidor, ¿no? Y esta viaja en media y en baja tensión. Y finalmente tenemos la comercialización de energía eléctrica, que exactamente es darle este valor económico a todo lo que hemos traído atrás en la acumulación para que podamos vender este producto. Y bueno, dentro también del marco regulatorio mexicano, pues prácticamente creo que destacan tres figuras importantes,
que es el suministro básico, el suministro calificado, y por otro lado una figura que es un suministrador, comercializador, no suministrador, que hace estas actividades, pero pues no necesariamente hace las actividades de suministro. Todas tienen sus propias particularidades, tanto técnicas y regulatorias, y económicas también, en los términos que pues terminan agregando a esta cadena de valor. Va a estar muy interesante hacer otro episodio sobre los detalles de todas estas cosas que estás comentando, porque ahorita obviamente estamos abriendo el hilo, pero ir más profundo sobre toda la parte regulatoria va a estar muy interesante. Sí, y creo que, bueno, a mí me gustaría añadir también que está toda esta red, está todo este ambiente donde se transmite y el voltaje está alto, después se baja el voltaje y ya llega a donde se distribuye, pero también hay casos, como mencionaba David brevemente, de lo de generación distribuida. Entonces, esto para las energías renovables yo considero que es algo súper importante, y no porque no se puede hacer con hidrocarburos, claro que se puede hacer, pones ahí una planta con diésel y ya está, la corres y ya. Pero hay lugares donde podría tal vez haber una comunidad muy alejada, pero que tiene muchísimo potencial solar, eólico, geotérmico, y entonces ellos pueden tener su propia generación de electricidad, y esto se le llama generación distribuida en este ambiente, ¿no? Que también nos lleva entonces a otro tema de las microredes. No sé si ustedes ya han escuchado de las microredes. Yo no, ¿eh? ¿Y qué se te viene a la mente, Ivana? Pues obviamente, como el nombre lo indica, de microredes, pensaría que son como redes, pero micro, obviamente, que a lo mejor abarcan mucho menos que las redes normales. O sea, eso es lo primero que se me vendría a la mente, que abarcan mucho menos y a lo mejor no sé qué tanto dependan de todo el sistema, pero pensaría en algo más aislado. No sé si mi intuición me lleva por el lado correcto. Sí, sí, vas por el lado correcto. Lo interesante de las microredes es que pueden actuar como islas, que se les llama, entonces están desconectadas. Entonces, si hubiera un apagón nacional por cualquier motivo, estas microredes pueden seguir funcionando en una comunidad, en un clúster industrial, en un hospital, en cosas así, o se pueden conectar también a la red. Entonces son versátiles, ¿no? No sé si del lado de regulación y eso puedas tú agregar algo, David, con Sí, relación. claro, creo que es un tema sumamente interesante, el tema de generación en sitio y qué tanto podemos o no descentralizarnos de la red eléctrica nacional. Creo que todavía tenemos por ahí algunos retos regulatorios para hacerlo al 100%. Sin embargo, pues los temas de abasto aislado, generación local, creo que han ido avanzando considerablemente. Pero la verdad es que este tema es muy, muy amplio y muy técnico, y creo que eso nos daría muchísimo para hablar en algún otro episodio. Eh, y por otro lado, únicamente quisiera agregar dos puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es que uno de los grandes retos que hay en términos de renovables para las microredes, pues es el tema, bueno, algunos le llaman intermitencia, otros variabilidad. Entiendo que la palabra es variabilidad en términos de que no llega a un intervalo cero, sino que puede, radiación solar entiendo que siempre hay, entonces al no tocar el cero hay variabilidad y no tanto intermitencia. Y por otro lado, el tema de tecnológico. Creo que hay muchísimas tecnologías que hoy día están empezando a circular alrededor de este concepto de la descentralización y digitalización del sector eléctrico, como es blockchain, Internet de las cosas, pero bueno, eso creo que es también tema de otro episodio por toda la complejidad que conlleva. Sí, claro, es un sistema súper complejo. O sea, para que también se puedan dar una idea de lo complejo que es, la electricidad que están usando ahorita mismo se está generando ahorita mismo. Entonces, eso te puede dar una idea de lo complicado que puede ser agregar una nueva fuente de energía o que algunas dejen de funcionar. Es muy, muy complicado, ¿no? Y como menciona David, esta variabilidad dentro de algunas energías renovables, pues le añade muchísima complejidad, porque no lo puedes modelar, no lo puedes predecir así exacto. Entonces, eso añade complicaciones, y tienes que tener estas energías que se les llaman base, que son las que te otorgan energía constante todo el tiempo. Y pues en ejemplos de renovables está la geotermia, la energía nuclear, aunque no es renovable, en muchos países pues se usa muchísimo como energía base, como en Francia. Entonces, pues bueno, estos son otros temas que tal vez haya que entrar más a detalle en otra ocasión, pero sí es importante ver todo esto para entender la complejidad, ¿no? Y todos los, pues todas estas
cadenas, ¿no? Que tiene toda la cadena de valor, tiene muchísimos compuestos. Oye, y también la parte de descentralización es súper interesante para la parte de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, todo se me hace muy interesante como determinar si a ver si logramos tener una ciudad de un tamaño pues considerable, realmente descentralizada de toda la red, o sería nada más como viable colonias chiquitas, o sea, para que no se convierta en algo pues inoperante, ¿no? Pero se me hace interesantísimo explorar eso. Totalmente, y creo que ahí vuelve a surgir el tema de la transversalidad en términos de que ahorita que mencionas el tema de si es una colonia o si es toda una ciudad, pues lo primero que me viene a la mente es el factor de escalabilidad, ¿no? ¿Cuál es el límite técnico que tenga esa tecnología que se está utilizando para poder descentralizar? Sí, Sí, al y al final, mismo tiempo es muy importante poder descentralizar también porque otorga mucha resiliencia a una red, tener distintas fuentes, ¿no? De energía. Entonces sí claro, es un tema importante. es el clásico tema de cuando se te fundían las luces de Navidad, ¿no? Prefieres que se fundan nada más un foquito a que se fundan todos. Sí, 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 es una buena analogía, justo. Pues sí, pues creo que ya podemos dar un pequeño resumen, sintetizar lo que platicamos hoy, tal vez. No sé si David quieres hacer Sí, seguro, claro. Pues bueno, en resumen, lo que hemos conversado el día de hoy, pues es la importancia del sector eléctrico desde una visión transversal, que es la económica, regulatoria, ingenieril. Por otro lado, recordando un poco qué es la cadena de valor, generación, transmisión, distribución, comercialización, y hablamos también pues un poco de cuál es la importancia que hay en la generación distribuida y dentro de el concepto también de microredes y pues todas estas tendencias de descentralización, digitalización del sector eléctrico. Súper. Pues esperamos que tengan algunas preguntas con respecto a este tema. Vamos a ahondar en el futuro en estos temas y en estos eslabones de la cadena de valor. Pero muchas gracias por escucharnos y hasta la Claro, y próxima. cualquier comentario, cualquier pregunta que nos la escriban y nos digan también qué otros temas les gustaría a lo mejor que tocáramos en próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Bye.